Bienvenidos a El Canal Maldito. Hoy no hablaremos de fantasmas ni de objetos malditos. Hoy hablaremos de algo que sucede en el mundo real, algo que puede pasarle a cualquiera. Desapariciones, pero no cualquier desaparición. Hablamos de personas que se desvanecen sin dejar rastro en bosques, montañas, rutas rurales, casos donde no hay testigos, ni señales de violencia, ni motivos claros, solo un vacío, silencio y un reloj que nunca deja de contar el tiempo desde que alguien dejó de estar. Este fenómeno ha sido conocido internacionalmente como Missing 411, y aunque su nombre proviene de Estados Unidos, sus patrones han empezado a aparecer también en lugares más cercanos, como España, Chile, México o Argentina. En este episodio recopilamos 5 casos reales, breves y profundamente inquietantes. 5 historias en las que lo inexplicable no proviene de lo sobrenatural, sino de algo más difícil de aceptar, la posibilidad de que nunca sabremos qué ocurrió. Capítulo 1. La desaparición de Elías en los Montes de León. Elías Martínez tenía 47 años y una rutina inquebrantable. Cada domingo por la mañana salía a caminar por un tramo del Camino de Santiago, cerca del municipio de Astorga. Nunca llevaba el móvil, solo un reloj Casio, una botella de agua y una chaqueta fina, incluso en invierno. El domingo 2 de octubre salió como siempre a las 7 horas. Esa mañana el cielo estaba despejado. La temperatura rondaba los 12 grados Celsius. Elías saludó al panadero del pueblo a la salida y caminó hacia el sendero que bordea la ladera norte del Monte Teleno. Nunca llegó al punto de regreso. A las 14 horas, su esposa avisó a la Guardia Civil. En menos de 5 horas ya había equipos de búsqueda, drones, helicópteros y perros. Nada. Ni huellas, ni señales de lucha, ni ropa, ni el reloj. Una semana después, uno de los perros marcó una zona rocosa a unos 9 kilómetros de la ruta original. Solo encontraron una pequeña piedra blanca, colocada perfectamente en equilibrio sobre otra. Debajo, enterrado a menos de 10 centímetros, el reloj Casio, perfectamente funcional, con la hora detenida a las 7:46. Nunca se halló el cuerpo, y desde entonces, cada octubre, alguien deja una piedra idéntica en el mismo lugar. Capítulo 2. El rastro interrumpido en Sierra Nevada. Sara Domínguez, 29 años, enfermera de urgencias, decidió tomarse unos días de descanso en la Alpujarra granadina. Era aficionada al senderismo, pero siempre avisaba a su familia cuando salía sola. El 15 de marzo, a las 9:10 de la mañana, dejó un mensaje de voz a su hermana. Hoy subiré hasta la Acequia Alta. No tardó mucho. El camino era fácil, una pista rural conocida, con desnivel moderado y señalización visible. A las 10:25, un senderista que descendía la vio. Iba sola, auriculares puestos, tranquila. Fue la última vez que alguien la vio. A las 16 horas, al no tener noticias suyas, su hermana alertó a emergencias. A las 17 horas 10 minutos ya estaban desplegados los primeros grupos de rescate. Encontraron su mochila a 3 kilómetros del sendero. Dentro, agua sin abrir, barritas energéticas, una chaqueta enrollada y su móvil, aún encendido. Pero lo extraño vino después. El GPS había quedado grabando. La última coordenada estaba en una pequeña explanada, sin árboles, sin riscos, sin caídas. Un espacio abierto, como si simplemente hubiera desaparecido del aire. Ningún rastro, ni huellas alejándose, ni señales de animal o accidente. Solo un detalle inquietante. En el suelo de tierra, donde marcaba la última ubicación, los rescatistas encontraron una sola huella descalza, pequeña, como de un niño. No había más. Capítulo 3. El niño de los 20 minutos. En La Garrocha. El 9 de octubre de 2017, la familia Prats, padres y 2 hijos, hizo una ruta circular por la Fájeda de Enjorda, en el Parque Natural de la Zona Volcánica de La Garrocha, Cataluña. A las 12:40 decidieron parar a comer en una zona de merenderos rodeada de bosque denso. El menor, Joel, de 5 años, se adelantó unos metros hacia un sendero señalizado. Estaba a la vista de sus padres. Cuando su madre fue a buscarlo tras apenas 20 segundos sin verlo, ya no estaba.
Pensaron que se había escondido jugando, pero no respondía, no se oía nada. En menos de media hora se movilizó a los Mossos de Escuadra. A las 14 horas 10 minutos ya se había activado un helicóptero. A las 17 horas llegó la unidad canina. Los perros olfatearon una pista muy clara, que se cortaba en seco, a escasos 60 metros del punto de desaparición. Ni huellas, ni ropa, ni restos, nada. A las 18 horas 25 minutos, un voluntario lo encontró a más de 5 kilómetros del punto de desaparición. Joel estaba de pie, junto a un tronco caído. No hablaba, no lloraba, solo murmuraba. El señor que me dijo que no me moviera ya no está. Tenía los calcetines secos, sin barro. Ninguna herida, ningún rasguño. La zona donde fue hallado era de difícil acceso, incluso para adultos. El menor nunca pudo explicar cómo llegó allí. Capítulo 4. El sendero cortado en Sierra de Beja. En julio de 2013, un grupo de 3 excursionistas jubilados recorría una ruta habitual cerca del embalse de Navamuño, en la Sierra de Beja, Salamanca. El más veterano del grupo, Ángel Ovejero, de 69 años, era conocido por hacer esa caminata cada domingo desde hacía años. Durante un descanso a las 11:50, Ángel se adelantó unos metros para ir al baño y siguió por un tramo visible del sendero. No pasaron más de 3 minutos cuando sus compañeros dejaron de verlo. Lo llamaron. Nada. Avanzaron hasta donde lo habían visto por última vez. Y el sendero se cortaba abruptamente. No había huellas, ni marcas de caída, ni señales de paso entre los arbustos. Pensaron que se había desorientado y dieron aviso a emergencias. Durante 5 días, más de 80 personas, drones, perros y helicópteros cubrieron un radio de 10 kilómetros. Lo extraño fue lo que dijo uno de los agentes forestales tras el segundo día. Es como si la montaña se lo hubiese tragado. Ni siquiera los perros encuentran un rastro útil. Es como si no hubiese pasado por aquí. El caso fue archivado sin pistas ni teorías concluyentes. Ángel Ovejero nunca fue encontrado. Ni su mochila, ni su bastón de senderismo. Hasta hoy, su desaparición figura en los registros oficiales como no explicada. Capítulo 5. La niña de las nubes en el Valle de Antón. En el año 2008, una familia panameña pasó el fin de semana en el Valle de Antón, una zona boscosa y turística en el centro de Panamá. Durante una caminata por un sendero señalizado cerca del Cerro Gaital, la hija menor, Sofía, de apenas 5 años, pidió detenerse para recoger más flores. El padre y la hermana mayor siguieron unos pasos más adelante. Cuando miraron atrás, Sofía ya no estaba. Lo que comenzó como una llamada nerviosa se transformó en una búsqueda desesperada. La familia alertó a otros senderistas y en menos de una hora ya había docenas de personas recorriendo la zona. Lo extraño es que el sendero donde desapareció no tiene bifurcaciones y los árboles a los lados son demasiado espesos para que una niña pequeña pudiera atravesarlos sin dejar rastro. Durante 3 días, el clima fue inusualmente inestable. Una niebla densa cubría el valle cada noche, impidiendo el uso de helicópteros. Pero el dato más inquietante llegó cuando uno de los rescatistas, que llevaba una cámara de pecho, revisó las grabaciones tras una patrulla nocturna. A los 22 minutos de metraje, en medio de la niebla, una figura infantil parece asomarse brevemente detrás de una roca, inmóvil. El rescatista asegura no haber visto nada en ese momento. El clip fue borrado accidentalmente al día siguiente por un supervisor que alegó que no se podía identificar nada útil. Sofía nunca fue allá, pero varios habitantes de la zona aseguran que al amanecer a veces se escuchan pasos pequeños entre las nubes bajas del bosque, acompañados de una voz suave que dice: ¿puedo seguir recogiendo flores? En medio de bosques cerrados, montañas silenciosas y rutas olvidadas, hay historias que no terminan con un regreso a casa. Historias sin huellas, sin señales, sin lógica. Casos donde todo parece haberse detenido por un instante, como si alguien o algo hubiera interrumpido el curso natural de las cosas. Algunos hablan de errores humanos, otros mencionan animales salvajes, pero hay detalles, fragmentos, comportamientos, silencios que no encajan en ninguna explicación oficial. Tal vez no sea una fuerza maligna, tal vez sea algo más antiguo, más vasto,
y simplemente no nos pertenecen. Pero lo cierto es que si alguna vez te aventuras en la naturaleza y el silencio se vuelve demasiado profundo, no te detengas, no te alejes del grupo y nunca te des la vuelta si alguien susurra tu nombre desde los árboles. ¿Cuál de estas desapariciones te pareció más inquietante? ¿Crees que podrían estar conectadas entre sí? Déjanos tu teoría en los comentarios.